Un manto de oscuridad cubre el mundo. Humo y azufre brotan de las puertas abiertas del infierno, envolviendo las tierras donde la gente ha abandonado a Dios y libra abiertamente la guerra contra su creación. Es una triste realidad que un tercio de la humanidad haya doblado la rodilla ante los ídolos del infierno. La principal fuerza militar de Satán sobre la tierra son las legiones herejes, formadas a partir de levas de estos ciudadanos de la perdición. En este video planeo hablarles de la segunda facción demoníaca de Trench Crusade. Pero antes les recuerdo que si les gusta el video pueden dejar su like, suscribirse, comentar, que eso me ayuda un montón. Y también pueden seguirme en Twitter, donde soy mucho más activo. Y si pueden y quieren, se pueden hacer miembros del canal dándole al botón que está al lado del de suscribirse. Me encantaría poder llegar a los 2000 suscriptores antes de que termine el año. Lo veo difícil, pero no imposible. Para mí sería el mejor regalo de Navidad, Reyes, Año Nuevo que podrían darme. Gracias. Bajo la absolución especial del Cardenal Protector, muchos son los espías que han sido enviados a los dominios del infierno a lo largo de los años. A la mayoría nunca se les vuelve a ver, aunque las cabezas eternamente aullantes de algunos han sido devueltas a Nueva Antioquía, marcadas con runas sangrantes que se burlan de la Santísima Trinidad. Sin embargo, algunos regresan a la luz susurrando sobre los horrores que han presenciado, sobre primogénitos arrojados a las bocas de las estatuas candentes de Baal y de la carne humana vendido al kilo en espantosos mercados. Hablan de los grandes ídolos del becerro de oro y de hombres y mujeres extasiados que se postran ante ellos, rebanando trozos de su propia carne a modo de ofrenda en extática adoración. Pirámides invertidas y torres se sumergen en las profundidades de estas ciudades, construidas con hierro y piedra negra. Dentro de estos pozos se encuentran altares de sacrificio donde llorosos cautivos son asesinados lentamente durante días y semanas agonizantes con malvados cuchillos hechos de basalto infernal. Las catedrales de los príncipes del infierno cuelgan de grandes arcos de piedra volcánica, mientras que los condenados son crucificados en cientos sobre cruces invertidas. Los relatos hablan de fábricas en expansión hechas de carne mutilada y metal, cuyas forjas producen infinitas municiones para la guerra en curso. Guiados por las enseñanzas de los herreros del Tártaro, los alquimistas trabajan con armas colosales y gigantes acorazados, esgrimiendo los secretos prohibidos de la metalurgia de sus patrones para forjar instrumentos de muerte y sufrimiento más allá del alcance de cualquier ingeniero humano. Estas son las antaño orgullosas ciudades de la tierra donde las iglesias han sido derribadas y poblaciones enteras ahora se dedican al derrumbe del mismísimo trono del cielo. Entre los olvidados ciudadanos que perduran en los dominios terrenales del Averno, el mayor estatus se reserva para los ciudadanos que luchan en la gran guerra. Pero unirse al ejército de la condenación no es tarea fácil. Aquellos que deseen ganar un lugar entre las legiones herejes deben hacer una peregrinación impía a las ardientes puertas de bronce del infierno. Incluso a leguas de distancia, el calor infernal que emana de este gran edificio quema tanto la carne como el espíritu hasta que el dolor se vuelve insoportable. En el Valle de las Lágrimas, el gran camino que conduce a la puerta, pavimentado como está con almas que lloran y lamentos, está lleno de interminables montículos de cuerpos carbonizados. Muchos todavía están medio vivos, retorciéndose en agonía, atrapados en un grotesco crepúsculo entre la vida y la muerte, dado que su maldad se consideró insuficiente. Estas almas desechadas están condenadas a retorcerse en agonía hasta el día del juicio. Aquellos que logran avistar la boca del Averno son considerados dignos y son iniciados en las legiones, tomando votos inquebrantables que los encadenan a la oscuridad por toda la eternidad. Sus cuerpos marcados con la marca del amo demoníaco que los ha reclamado para sí. Luego, las armerías del infierno los equipan para la batalla y los sacerdotes herejes atraen a nuevos suplicantes según lo dictan los susurros de sus diablos protectores. Así es como nace un nuevo legionario hereje, alabando a los archidemonios como sus amos y por lo tanto están condenados por toda la eternidad.
Sin embargo, hay algunos que avanzan más, hasta la misma puerta y más allá. El suicidio es un pecado mortal, y muchos lo abrazan con entusiasmo. La mayoría clama en vano a los demonios para que se den cuenta de su sacrificio final, ya que los nobles infernales son caprichosos y se deleitan en traicionar a los suyos tanto como a sus enemigos. Aunque la gran mayoría de las legiones herejes están formadas por humanos mortales, el infierno a menudo envía su propia y aborrecible progenie para reforzar sus tropas mortales. Así, en este impío teatro de guerra, los humanos y las abominaciones marchan de la mano, unidos por los sufrientes lazos de la perdición. Los lamentos de las bestias torturadas se mezclan con los gritos de las almas en condenación, mientras que los cielos hacen llover un castigo ardiente sobre todos los que se atreven a oponerse a la incesante cruzada de los herejes por una paridad de mente con su creador. La avaricia de Mamón, uno de los grandes príncipes del infierno, no conoce límites y controla el comercio en los dominios de los condenados. La avaricia de este príncipe del infierno es tal que la mayor parte del oro va a parar a sus arcas en el cuarto círculo del infierno, pero sobra la suficiente plata en los cálculos como para formar la moneda más común. Estas monedas vienen con varios símbolos de archidemonios rivales, pero todas tienen un texto blasfemo que exalta la traición de Judas al Redentor. Cada pieza de plata está empañada por la mancha del infierno. Ahora pasaré a hablar de las unidades de esta facción. Desde temprana edad, un selecto grupo de jóvenes herejes es enviado más allá de las puertas del infierno para ser moldeados como comandos de la muerte. Pocos son los elegidos y menos aún regresan, pero aquellos que superan su entrenamiento emergen como la élite de las legiones herejes. Atrincherados en el séptimo círculo del infierno, son instruidos en el arte letal del asesinato por las almas condenadas de los más grandes asesinos y criminales, cuyas almas ahora habitan el infierno. Allí se someten a un entrenamiento brutal, dominando el uso de todo tipo de armas y venenos. Además, son instruidos en habilidades marciales por la guardia personal del arquidiablo Beleth, aprendiendo a moverse como serpientes por el campo de batalla, dejando muerte a su paso. Sus garras de tártaro, forjadas especialmente, se templan en las aguas del río Estigia, una fuente de veneno más potente que cualquier veneno mortal. Muchos portan pistolas silenciadas para abatir objetivos sin ser vistos ni oídos. Además de sus armas, los comandos de la muerte están equipados con generadores de sigilo que funcionan difractando la luz, utilizando el corazón de un inocente y tecnologías infernales que los ocultan a la vista de Dios. Las lenguas de los comandos de la muerte son arrancadas ceremonialmente al final de su entrenamiento. Nunca hablarán de lo que han aprendido y su inquietante silencio se suma a su siniestra reputación. Se comunican entre sí mediante un complejo sistema de señales de mano indescifrables. Una vez que completan su entrenamiento, los comandos de la muerte emergen del abismo como espectros silenciosos de la carnicería. Los más infames de sus filas son 3 maestros comando de la muerte: Caín, Barrabás y Abón. En el año 1894 asesinaron simultáneamente al sumo pontífice, a la alta profetisa Aelia y al emperador romano Santo. Esto sumió a las fuerzas de la iglesia en el caos y permitió a las legiones herejes lanzar una ofensiva relámpago a través del Levante y Europa. El sacerdote hereje es el líder de una partida de guerra hereje. Estos sacerdotes caídos realizan todo tipo de magias impias, convocando demonios y petrificantes criaturas usando sus hechizos goéticos. A menudo están comprometidos con un amo demoníaco del infierno como Pazuzu o Gizón. Los evangelios profanos que recitan aterrorizan a las fuerzas de la iglesia, provocando que los oídos sangren y los globos oculares exploten en sus órbitas. Siguiente, los coristas herejes. Todos los herejes saben muy bien que el dios tirano exige obediencia, pero siempre hay almas valientes que se irritan con el yugo de la opresión divina. En su amarga ira, estos intrépidos cometen una forma de suicidio ritual para escupir en el ojo del tirano, sabiendo que no tienen fuerzas para herirlo, aparte de esta pequeña rebelión. El suicidio, como expliqué antes, es un pecado mortal, y sacrificarse por la gloria del infierno es una ofrenda aún mayor a Dios. Algunos herejes nacen con el don de la voz cantante,
con pocas perspectivas de ascender en rango, pero poseyendo la determinación de sobresalir, pueden seguir el oscuro camino de convertirse en coristas. Tales suplicantes van a uno de los altares negros localizados en la parte inferior de los profundos e invertidos templos piramidales dedicados a los más grandes archidemonios. Allí, vestidos con túnicas de oscura devoción, yacen en el altar y se mutilan hasta morir grabando runas impias en su carne. Cuantas más heridas puedan sufrir antes de perecer, más placentera se dice que es su ofrenda. Los más devotos se cortan el cuello tratando de hacerlo lo más profundo posible antes de que su miserable vida los abandone. La mayoría de estos desgraciados van a su perdición en el lago de fuego, pero algunos renacen como coristas después de 9 días. Sus cadáveres se ponen de pie, terminan su espantosa decapitación y levantan sus cabezas cortadas que comienzan a cantar himnos que han aprendido en el infierno. De sus heridas autoinfligidas brota sangre fría que forma símbolos diabólicos y cambia para coincidir con las palabras de su impío canto. Se dirigen hacia el frente impulsados por una llamada que ningún ser vivo puede escuchar y se unen a la banda hereje de su elección, mientras sus cabezas cortadas cantan sus agonizantes himnos. Las mentes de sus enemigos se llenan de visiones de los pozos del infierno, debilitando tanto la determinación como la fuerza de aquellos lo suficientemente desafortunados como para escuchar la terrible canción de un corista. Sus himnos son a menudo lo primero que un nuevo recluta experimenta en el campo de batalla, mientras su voz impía resuena por las trincheras proclamando una profecía interminable de la victoria final del infierno sobre el cielo. Los soldados heréticos constituyen el grueso de las fuerzas herejes. Han sido testigos de la puerta del infierno y sobrevivieron, condenándose por toda la eternidad. Vamos con los ungidos. Tras consagrarse al servicio de los archidemonios, son destinados por sus amos infernales a una peregrinación al lago de la llama eterna. En sus orillas, fétidas y anegadas en petróleo, se abandonan a la meditación y a cánticos blasfemos, realizando ritos repugnantes entre los templos abrasados que salpican la costa. Las llamas infernales del lago los abrazan sin cesar, pero ellos no hacen caso, extasiados por las visiones de grandeza que les revelan las retorcidas llamas negras. Sus pesadas armaduras y armas forjadas en las fosas de hierro son un regalo de sus amos infernales. Se les otorga una fuerza impía para manejarlas, un poder nacido de las profundidades del infierno. Los lanzallamas alimentados por la brea del lago de fuego son sus armas favoritas. Se dice que al mirar dentro de sus ojos se puede ver el reflejo de las mismas llamas del infierno, grabadas para siempre en ellos. Son parangones de la brutalidad desquiciada, hombres y mujeres de un vigor colosal y una devoción inquebrantable. Aún así, algunos dan testimonio de una depravada devoción que va aún más lejos. Siguiente, los lobos de guerra. Esta abominación carga a través de kilómetros de alambre de espino para despejar el camino de la infantería hereje. Su especialmente formada cabeza está diseñada para atravesarlo todo limpiamente. Los lobos de guerra llevan una armadura única forjada en las fábricas del infierno, tal y como se puede ver por las marcas que el fabricante ha estampado en ella. Las brujas artilleras acechan en los campos de batalla, lanzando municiones directamente venidas desde el tercer círculo del infierno. Son completamente mudas y nadie ha visto nunca sus rostros. Algunos cuestionan si están vivas de verdad y circulan historias de que ellas también son un producto forjado en el infierno. Pueden materializar una cantidad infinita de bombas infernales que manifiestan a su voluntad. Sus explosivos aparecen en sus manos desde un pórtico de oscuridad negra como la medianoche. Después están los miserables. Muchos desafortunados caen en manos de las bandas de guerra herejes, ya sea durante una de sus muchas incursiones o batallas, o comprados en los mercados de esclavos de sus propios dominios. Algunos son aventureros temerarios que viajan a los dominios de los condenados y son capturados por sus vigilantes patrullas. Su suerte es sombría y terrible, ya que son explotados hasta la muerte en las fábricas de los 66 señores, descuartizados para obtener carne, o lo que es peor, son obtenidos
obtenidos por la corte de la serpiente de 7 cabezas por medio de sus cacerías, vendidos a los demonios en los dominios herejes o teniendo la desgracia de haberse adentrado tontamente en los lugares donde las fronteras del mundo son delgadas. Sus mentes están marcadas por haber presenciado el horror de la condenación mientras aún están vivos, y son utilizados por la corte como sujetos de tortura para potenciar con energía bruta los conjuros goéticos. Dispuestos a hacer cualquier cosa para escapar de un destino 1.000.000 de veces peor que la muerte, se agarran a la más delgada de las posibilidades, pues existe un camino hacia la libertad. Pueden ofrecerse voluntarios para servir en las legiones o la corte como lo más bajo de lo bajo. Si un miserable derriba a un poderoso oponente, la ley del infierno es clara. Aquellos que se rebelan contra Dios pueden obtener su libertad si se considera que realizan actos suficientemente grandes. En memoria y honor de la primera rebelión, cuando hubo guerra en el cielo y la sangre de los ángeles pintó de rojo el firmamento. Por eso no es extrañar que muchas bandas de guerra herejes lleven enjambres de miserables delante de ellos para embotar y ralentizar los ataques enemigos. A los miserables se les marca con tatuajes malditos que devoran la carne como salvaguarda, y se les droga fuertemente para degradar y embotar su voluntad, pero dejando intacta su agresividad. Las élites herejes desechan sus vidas sin cuidado, ya que el sacrificio de su vida en el campo de batalla cuenta como un acto virtuoso que será recompensado por sus patrones. Los brujos goéticos son horribles creaciones de las fábricas de la muerte del tercer círculo del infierno, fabricadas a partir de sacerdotes, profetas, vicarios, rectores y monjes capturados. Máquinas diabólicas queman su carne con fuego del infierno, cubren sus esqueletos aún vivos con una armadura infernal y los marcan con runas goéticas. El proceso es tan agonizante que aceptan un pacto demoníaco para poner fin a su dolor. Así nace un nuevo brujo goético, listo para cazar a los vivos que una vez juraron proteger. La simple mirada del brujo provoca necrosis y en sus cercanías abrazan a los enemigos desprevenidos con sus garras de hierro, utilizando su magia goética para trasladarse a un lugar apartado donde pueden acabar con su víctima despedazándola lentamente. Su método favorito es desollar vivas a sus víctimas y usar sus espantosos trofeos como vitela repulsiva para escribir grimorios y textos religiosos impios, o usar los rostros de sus víctimas para potenciar sus hechizos ilusorios para confundir a sus enemigos. Debido a la rareza de las víctimas necesarias para crear brujos goéticos, solo se asignan a los comandantes herejes con el mayor renombre, necesidad y las conexiones requeridas en la retorcida red de la política hereje. Algo en lo que me equivoqué en el video de los peregrinos es que el guardián de las escrituras no es una unidad mercenaria solo para las facciones leales a Dios. Este ser seguirá a cualquiera que le dé un texto sagrado de su propia fe. Por lo tanto, también ayudan a las fuerzas demoníacas. Sigamos con el grupo de incursión naval herético. La flota herética opera como una entidad semiautónoma bajo el mando de su alto capitán y otros almirantes. Los herejes tienen su propia infantería marina que a menudo opera en pequeños grupos, atacando profundamente detrás de las líneas enemigas y ejecutando misiones de aplastamiento y captura. Siempre están buscando cautivos, botín, información, suministros, artefactos raros y la simple oportunidad de expresar su crueldad y brutalidad. Son elegidos entre los mejores soldados de las legiones herejes y tienen acceso a equipos y armas obtenidos de batallas pasadas y de las terribles atrocidades que han cometido. Espectros de las trincheras. A veces, cuando los soldados heréticos mueren sobre el terreno sagrado o en presencia de una reliquia incorruptible, quedan atrapados entre planos de existencia, reclamados ni por el cielo ni por el infierno. Los espectros se convierten en no muertos, condenados a librar una guerra sin fin, atacando tanto a los fieles como a los herejes por igual, odiando toda forma de vida y obedeciendo órdenes que ningún ser vivo puede oír. Su codicia por las riquezas mundanas y los objetos de poder permanece intacta, y sus restos semicorpóreos son sumamente difíciles de destruir. Vagan con rostros cubiertos con máscaras antigás que ya no les sirven de nada, susurrando sobre la agonía de su existencia y el dolor de su destino que nunca les dará descanso en el combate cuerpo a cuerpo. Sus cuerpos y mentes destrozadas se verán obligados a soportar los horrores de la guerra por toda la eternidad. Se cuentan historias sobre muchas partidas de guerra enteras de fantasma de las trincheras que rondan la tierra de nadie.
pero los más famosos son los fantasmas de Tannenberg, los espectros de la fuerza hereje que ganó la batalla de Tannenberg, pero que después de saquear la iglesia de San Jacobo pasó a la sombra de la muerte. Y llegamos a la última unidad. Se dice que ningún otro archidemonio ha llevado a más mortales ante los altares del infierno que el príncipe de la codicia. Las bandas que lo veneran son la encarnación misma de la codicia y la arrogancia. Mamón suele trabajar desde las sombras utilizando el poder del oro y el lujo para corromper la creación y manipular a los señores del infierno a su favor en la verdadera política bizantina de los malditos. Sus seguidores mortales son muy parecidos, arrogantes, manipuladores y codiciosos más allá de lo comprensible. Mamón solo elige a aquellos que han acumulado grandes tesoros a través de medios viles y favorece especialmente a aquellos que hacen la guerra en su nombre para extraer riqueza de quienes han conquistado o asesinado. Las bandas de guerra que siguen al príncipe de la avaricia se autodenominan caballeros de la avaricia. Estos herejes exhiben su riqueza de forma extravagante y prefieren llevar las armas, armaduras y equipos más caros y difíciles de adquirir. No permiten que se les una a nadie que carezcan de medios para adquirir su reluciente panoplia. Van engalonados con cadenas de oro y finísimos mantos de seda. Sus armaduras están bañadas en oro y decoradas con piedras preciosas. Y los mangos de sus grandes martillos de monedas son de las maderas más raras. Sin embargo, a pesar de la opulenta riqueza que exhiben, sus galas están empañadas por la sangre y el hollín que brota de la puerta del infierno, y la delicada filigrana artística de sus máscaras doradas es terrible y hermosa a partes iguales. En combate prefieren los martillos y las mazas que rompen los huesos pero dejan la carne y la sangre intacta, así como el gas venenoso y los rifles de alta precisión. Rechazan las armas de fuego o explosivas, toscas y destructivas, que podrían dañar a cualquier objeto de valor. Una vez que los caballeros de la avaricia se han alzado con la victoria en combate, recorren el campo de batalla o cualquier asentamiento que hayan conquistado como una nube de langostas, llevándose cualquier cosa de valor, metales del latón al bronce y de la plata al oro. Piezas de arte, piedras preciosas, ganado, bienes comerciales, tomos y pergaminos raros, todo es meticulosamente catalogado y transportado por esclavos y bestias de carga demoníacas o grandes carros blindados que llevan el botín robado a las vastas cámaras del tesoro subterráneas que actúan como templos de Mamón. Incluso los muertos son despojados de su carne con la habilidad apasionada de un carnicero experimentado, listos para ser vendidos en los mercados de los dominios heréticos. Y los órganos internos extraídos de sus víctimas caídas son cuidadosamente conservados en líquidos alquímicos para ser vendidos a los científicos de los laboratorios infernales. Para los herejes de la senda de Mamón, acaparar riqueza no es una mera actividad, sino una compulsión religiosa. Irónicamente, apenas disfrutan de su inmensa riqueza, ya que su codicia les hace desear continuamente riquezas cada vez mayores. Así, sus bandas de guerras vagan por la tierra de nadie, buscando tesoros olvidados o enemigos a los que diseccionar y convertir en riqueza. Abandonados por su Dios, solos en la oscuridad, hundidos en la más absoluta miseria, estas legiones herejes han encontrado una salvación en el reino de Lucifer. Y a pesar de que ahora sufren la tortura de demonios, en su cerebro trastocado por las energías del Averno, creen que al fin están del lado correcto.